Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, a este acto organizado por la Delegación de Estudiantes de la Facultad. Así que estamos de enhorabuena porque nuestros estudiantes se mueven y se mueven por un derecho social tan importante como este, que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la igualdad. Así que muchísimas gracias por esta iniciativa y muchísimas gracias a todos y todas las que estáis esta mañana aquí, que nos hubierais gustado que fuerais más, pero bueno, por pequeños momentos se empieza y seguramente que iremos construyendo mucho más. Gracias a la delegación por la iniciativa, por la organización de este acto, por formar parte de la Facultad de Ciencias Sociales y por hacernos visibles. Una visibilidad que cada día tenemos más, en parte también gracias al equipo SUMAS de la Facultad de Ciencias Sociales, estudiantes del grado en Comunicación y Creación Audiovisual. En un día como hoy, que nosotros conmemoramos en la facultad, aunque realmente el Día contra la Violencia de Género es mañana, más que nunca la voz de los estudiantes, la voz de la universidad debe oírse, porque vosotros sois la generación, no me atrevo a decir del mañana, la generación del hoy. Y desgraciadamente cada vez tenemos cifras en las que las personas más jóvenes también están incurriendo en temas de violencia de género. Yo creo que actos como estos deben hacernos reflexionar, deben hacernos pensar y yo lo digo muchas veces, unos nacemos mujeres, otros nacemos hombres, luego tenemos nuestras inclinaciones, nuestra forma de ser, tanto en lo sexual, en lo afectivo, pero hay algo fundamental, el respeto al que tenemos enfrente nunca se debe perder. Porque cuando perdemos el respeto al de enfrente, lo estamos perdiendo nosotros mismos. Nos convertimos en unos seres muy desagradables. Yo quiero ahora recordar unas palabras que me decía mi madre cuando era pequeña y me decía, si te quejas de lo que te hacen unos y tú haces lo mismo, eres igual. Así que chicos, chicas, mirad hacia adelante, somos todos iguales y a ver si de una maldita vez erradicamos esta violencia de género. Muchísimas gracias, gracias también a Elizabeth, que esta mañana va a estar con vosotros, es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, agradecerte también que hayas formado parte de esta iniciativa y yo me tengo que disculpar porque tengo otros avatares, otros conflictos en el día a día de nuestra facultad, pero muchísimas gracias nuevamente por la actividad y por vuestra presencia. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras a la señora decana. Voy a pasar a presentar a la profesora Manjarrés. La profesora Manjarrés, Elizabeth Manjarrés Ramos, es feminista venezolana, es antropóloga e historiadora, profesora ayudante doctora de Antropología Social de la Universidad de Salamanca. Cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad de los Andes de Venezuela y sus estudios de máster y doctorado en la USAL. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Lille y en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, EHESS. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la corporalidad y de la jerarquía de saberes desde una perspectiva feminista descolonial y en el estudio de movimientos migratorios de personas de la tercera edad. Forma parte del grupo de investigación Historia de los Derechos Humanos de la Universidad de Salamanca y del grupo feminista La Colectiva Insurgente. Muchísimas gracias por tenerte aquí y cuando quieras. Vale, me voy allí. Hola, ¿se escucha bien allí? Sí. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias. Empiezo agradeciéndole a Nando que me haya invitado. Nando, contrólame el tiempo porque ya sabes que se me va a veces. Comienzo agradeciéndole a Nando, a la delegación de estudiantes por haberme cedido la palabra la mañana de hoy. Justamente un poco en esa línea quiero traer hoy reflexiones, ¿no? La necesidad de tomar la palabra y tomar la palabra desde espacios nuestros, ¿no? Desde espacios que sean
femeninos, que sean amables, que sean espacios de cuidados, ¿no? Entonces quiero agradecerle a Nando por haberme invitado, por cederme un espacio para tener voz, ¿no? Tener voz, que es muy importante. Y realmente me animó venir a hablar, porque incluso me lo pensé, pero me animó sobre todo porque es que no soy una mujer de este tipo de espacios, ¿no? de grandes charlas, y menos de estos auditorios. Pero me animó porque lo organizaban los estudiantes, realmente. Y creo que esto es muy importante mencionarlo y decirlo porque, bueno, las cifras de la violencia de género son todas horribles y todas preocupantes, sorprendentes y angustiantes, pero hay una que da mucho miedo y es justamente la que mencionó Pura hace unos momentos. Es la cifra de personas jóvenes, de personas entre 18 y 29 años que sufren violencia de género, pero que niegan también la existencia de la violencia patriarcal, ¿no? La existencia de la violencia contra las mujeres. En la última encuesta, la del 2021, una persona de cada 5 entre 18 y 29 años niega la existencia de la violencia contra las mujeres. Yo prefiero hablar de violencia patriarcal, lo vamos a ver por qué, pero una de cada 5 personas niega esta violencia. Entonces, este es un dato muy importante y por eso a mí me animó que haya emergido esta idea, esta actividad desde ustedes, ¿no? Y bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Porque además asumo, y quiero agradecerles que estén, que no han venido a escucharme a mí, a título personal, a Elizabeth, porque ni soy famosa, ni conocida, y mucho menos reconocida, ¿no? Sino que asumo que han venido aquí pues porque este es un tema que les preocupa, no por mí, ¿no? Vinieron por el tema. Entonces asumo que las personas que están aquí pues son personas que, como lo dijo Nando en el manifiesto, saben que esto es real, ¿no? Que la violencia patriarcal nos está matando en muchos niveles, con muchos grados de intensidad distintos. Entonces, asumo que ustedes que están aquí saben que esto es real y además saben que es urgente, ¿no? Por eso yo enfatizaba en el título la palabra urgencia. Es urgente, ¿no? Que nosotras, que somos, iba a decir ciudadanas de a pie, pero yo ni siquiera soy ciudadana, personas de a pie, ¿no? Desde nuestras micropolíticas, comencemos a activar mecanismos para generar entornos, espacios cotidianos, espacios nuestros, donde podamos sentirnos seguras, ¿no? Entonces, un poco en esta línea de ideas, yo no traigo una hoja de ruta de lo que hay que hacer, porque obviamente eso no lo tiene ninguna, ¿no? Sino traigo un par de ideas sueltas para que espero que sean disparadores para abrir un diálogo al final, una charla que podamos conversar un poco, ¿no? No traigo una hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer en esta situación de urgencia que nos encontramos, obviamente. Pero sí hay pequeñas cosas que podemos hacer. Podemos apalabrarnos, como lo pongo ahí, podemos crear retóricas que sean nuestras, ¿no? Que nos expliquen el mundo, que nos abran a una ontología nueva donde nosotras podamos ser. Eso es una estrategia micropolítica. Vamos a ver algunos ejercicios sobre eso. Y otra estrategia micropolítica es la de los espacios de contingencia. Crear espacios para nosotras, que sean espacios seguros. Hablo de un nosotras general, ¿no? Un espacio abierto a nuevas masculinidades también, ¿no? Espacios de contingencia, espacios donde podamos vincularnos, donde podamos emocionarnos, ¿no? Estas vendrían a ser 2 estrategias desde la micropolítica que nos pueden ayudar a contrarrestar esta violencia patriarcal. Ahora estoy así muy aérea, pero voy a aterrizar en estos puntos a lo largo de la charlita o conversación que vamos a tener hoy. Y bueno, la verdad es que cuando este señor me invitó a esta charla, pensé en hacer una charla al uso, ¿no? Venir aquí, así como antropóloga, y contarles, bueno, los patriarcados de baja intensidad en América Latina, en Abya Yala, se han entroncado con patriarcados
coloniales modernos y hacer un poco allí una reflexión más teórica, ¿no? Desde una posición más formal, considerándome una autoridad en el tema, con cierta experticia, ¿no? Pero es que justamente hoy no puedo hacer algo así. O sea, hoy que venimos a hablar de violencia patriarcal, es que la violencia patriarcal tiene muchas ramas. La violencia patriarcal está en todas, en todos, en todo. La violencia patriarcal está en las instituciones, está en la formalidad de estas instituciones. Si yo venía aquí en calidad de autoridad, ¿no? Ya estaba reproduciendo esas propias jerarquías patriarcales que son las que siento que tenemos que transformar. Entonces quiero hablar hoy de un tema desde una experticia, ¿no? Pero que creo que es una experticia compartida. Es decir, que en este lugar podría estar cualquiera de estas compañeras como experta hablando de violencia patriarcal. Porque estoy segura que todas aquí tenemos un bagaje, una mochila de experiencias, ¿no? Que nos hacen expertas en el tema, desde una experticia situacional, encarnada, ¿no? Entonces, es más bien desde este lugar de enunciación desde el que quiero hacer esta charla, esta comunicación, ¿no? Y bueno, como les decía, la charla de hoy la he titulado La urgencia de sentipensarnos, ¿no? Apalabrarnos y vincularnos como proyecto político contra la violencia patriarcal. Y Nando, si me haces eso, bueno, se ve fatal, pero en el primer punto de lo que quiero hablar es de algo que tal vez ya nos pueda sonar muy trillado, pero aunque esté muy trillado, sigue muy vigente, ¿no? Y es el silenciamiento de la experiencia de las mujeres. Yo creo que para nadie es un secreto aquí que la experiencia de nosotras, de las mujeres, pues ha sido borrada, ha sido silenciada. Nosotras no solamente no estamos en los libros, sino que nuestras experiencias propias, nuestras experiencias encarnadas no están y ni siquiera hay palabras para definirlas, ¿no? Hay una filósofa mexicana, Sayak Valencia, que dijo lo siguiente, y a mí me parece que yo lo he vivido. A mí cuando leí esta frase me resonó, ¿no? Y dice Sayak: el lenguaje con el que el mundo se representa no es suficiente para mí. El lenguaje actual que tenemos se queda corto para nombrar las experiencias que vivimos las mujeres, ¿no? Para nombrarnos, para enunciarnos. Ese lenguaje se está quedando corto. Y hay otra filósofa, Sarah Kopp, que dice que somos las narrativas que contamos, ¿no? Somos lo que contamos. Pero si no tenemos palabras, ni retóricas, ni discursos para contarnos como mujeres, como disidencias que somos, entonces nos estamos contando y nos estamos narrando desde las experiencias de ellos, ¿no? Claro, y no tenemos palabras específicas para nombrarnos, ¿no? Por allí, algunos intentaron utilizar, ¿verdad?, la E como neutral y usar el nosotres, y vino una represión desde las instituciones, desde ese ADN institucional, ¿no?, de la Real Academia, a decir que no, que el lenguaje no se puede modificar, que el lenguaje está bien así. El lenguaje no está bien así, el lenguaje nos está excluyendo a muchas disidencias, ¿no? Entonces, hay una necesidad de reinventar el lenguaje, de reinventar palabras, de reinventar mitos, de reinventar historias, cuentos. Hay una necesidad de crear. Necesitamos activar la imaginación política feminista, ¿no?, para que nos dote de otras narrativas con las cuales poder interpretar el mundo. Y bueno, lo que estoy diciendo yo para el caso de la experiencia de mujeres, no sé si conocen el texto de Adela Cortina, de la filósofa española, sobre aporofobia. Yo le cito mucho, sobre todo en el comienzo, cuando ella dice que la aporofobia
estado ahí, ha estado ahí desde décadas, siglos, ¿no? El miedo, la fobia al pobre, ¿no? Pero claro, hasta que no se le puso un nombre preciso, esa forma de discriminación, esa forma de violencia pasaba desapercibida, ¿no? Hasta que no lo nombramos, hasta que no lo enunciamos, parece que no está allí, parece como que no existe. Entonces hay que dotar a las cosas, a los fenómenos, a las experiencias de un nombre para que existan, para que empiecen a ser. Y claro, esto ha pasado mucho con la experiencia de las mujeres. Piensen, por ejemplo, no sé si les sonará lo del mansplaining, ¿no? Que es básicamente cuando viene un señor y nos explica lo que nosotras ya sabemos, que somos perfectamente expertas en eso. Bueno, hasta que no vino Rebecca Solnit a poner sobre la mesa de diálogo esta palabra, este término, pues claro, cada vez que a uno venía el señor de turno y le hacía el mansplaining, uno se quedaba pues con una sensación de incomodidad, de que, no sé, que algo había pasado, pero como no tenía el nombre como tal, pues uno ni siquiera podía enunciarlo. Era así como un balbuceo que le queda a uno dentro, ¿no? Hay que poner nombres. Entonces, como dice Adela Cortina, parte de nuestra labor como científicos y científicas sociales que somos es la de nombrar, es de ir allí enunciando, ¿no? Porque, como lo pongo en el segundo punto, antes de denunciar, de poder denunciar la violencia patriarcal, tenemos que saber, ¿no?, enunciarla. Es un paso previo, la enunciación, tener las palabras, las retóricas, un orden para poder que estas denuncias al menos sean validadas, legitimadas, ¿no? Y ese es un gran problema que tenemos, que nuestros relatos no son legitimados porque no tenemos retóricas que nos apoyen en nuestros relatos. Entonces, claro, el problema del silenciamiento es evidente. El problema de que no tengamos palabras ni retóricas propias para nosotras viene de un hecho muy preciso, y es que a nosotras se nos ha negado la palabra, ¿no? Por eso comenzaba diciendo gracias por darme un espacio para hablar, ¿no? A nosotras se nos ha negado la palabra. Históricamente no hemos tenido derecho a hablar, no hemos tenido derecho a enunciarnos. Hay bueno, podríamos hablar incluso del Génesis, de la Biblia, ¿no? Porque cuando Eva es castigada, cuando Eva tiene por primera vez la voz, ¿quién es el ser que escucha a Eva en el relato bíblico por primera vez? Es la serpiente, ¿no? Si leemos el Génesis, ella no habla con Adán en ningún momento, ella no habla con Dios. El primer ser que se comunica con Eva es la serpiente. Le pregunta, ella responde, la escucha. Más nada, lean el Génesis. Luego, cuando se arma todo aquel barullo, ¿verdad? Porque Eva tuvo capacidad de agencia, que se la concedió, fue una serpiente, ¿no? Se arma todo aquel barullo y Dios llega, le pregunta a Adán, bueno, Adán, ¿qué hiciste? Adán le responde. A Eva ni siquiera le pregunta nada, sino que le dice, bueno, tú vas a estar castigada, parirás con dolor y este Señor te gobernará. Pero nunca se dirige a ella, nunca la escucha, nunca le concede el derecho a voz. Eso es silenciarnos, ¿no? Eso es histórico, eso está en nuestros mitos judeocristianos, que son los mitos que dan origen a nuestra forma de pensamiento, ¿no? Podríamos hacer una compilación de mitos en torno al silenciamiento de las mujeres en distintas religiones, ¿no? Entonces, claro, no tenemos palabras ni retóricas nuestras porque nos han silenciado. Y claro, esto pues lo digo yo aquí, pero obviamente lo han dicho muchas mujeres, ¿no? Que nos están faltando palabras, muchas, ¿no? Lo dijo Rebecca Solnit, pero no nos vayamos tan lejos, sino que aquí mismo hubo un ejercicio precioso, que es casi un tesoro que
vengo acunando desde hace un mes, que es este libro, no sé si lo conocen, Una diccionaria, ¿no? Esta diccionaria, pues, es un proyecto que fue una iniciativa de un grupo de compañeras feministas, de una asociación feminista que se llama Genealogías. Y estas genias, un día que estaban allí reunidas, ¿no?, estas amigas, colegas, una de ellas, para atrás, por fin, una de ellas, a ver, ahí, genial, gracias. Una de ellas, pues de pronto, así de la nada, lo narran en el prólogo de este libro, dijo que es que mi mundo está lleno de cosas que no tienen palabras, ¿no? Y ella dice esto y todas se quedan allí calladas. Claro, nos faltan palabras, yo insisto mucho en eso, ¿no? Y esta diccionaria pues reúne, no sé cuántas son realmente, pero reúne un conjunto de palabras, todas que expresan experiencias femeninas, experiencias que no han sido nombradas, que no tienen nombre, ¿no? Hay unas muy divertidas, hay unas relacionadas hay muchas relacionadas con estos espacios entre mujeres, con las relaciones entre mujeres, ¿no?, entre amigas, con estos espacios de contingencia, de venir, acuerparnos, ¿no? Hay muchas palabras en este sentido, muchas también relacionadas con nuestra sexualidad, por supuesto, que eso también ha sido un tema muy tabú y muy silenciado, pero lo traigo a colación hoy porque también hay muchas relacionadas con violencia, ¿no?, con toda esta violencia que sufrimos en el día a día, con toda esta violencia cotidiana que muchas veces pasa desapercibida, que aunque tengamos estas gafas feministas, las famosas gafas violetas, nos sigue pasando desapercibida, ¿no? Voy a mencionar un par de ejemplitos divertidos, ¿no?, que están en este texto. A mí me gustó mucho, por ejemplo, me interpeló, ¿no?, por eso lo traje. Matraquera. ¿Qué creen que es la matraquera? La matraquera es la presión social que martillea a las mujeres en sus decisiones sobre la maternidad. La matraquera, una forma de violencia, ¿no? Está aquí. Otro ejemplo, el loque. A ver dónde está. Uy. El loque me recordó mucho a lo que decía Rebecca Solnit, ¿no?, en el mansplaining. Loque, señor que tiene la costumbre de dar consejos a las mujeres sin que ellas se los pidan y que siempre comienza sus frases diciendo, lo que deberías hacer es... Bueno, ¿cuántos loques tenemos en nuestra vida? Y también está este que me gustó, Pulgarcía. A ver, un minuto. Pulgarcía, porque es que tengo muchas amigas que, por aquí hay algunas que tienen esto muy, muy afinado. Pulgarcía. ¿Saben el cuento de Pulgarcito, no?, que él lo secuestraron y fue lanzando migajas de pan para que lo recogieran, lo encontraran, ¿no?, sus hermanos. Bueno, ¿qué es la pulgarcía, según nuestras compañeras? Sensibilidad lunar de las mujeres para captar la fragilidad emocional de otras personas a partir de pistas tan poco visibles como miguitas de pan tiradas al suelo del bosque por la noche. Pulgarcía, ¿no? Una de nuestras... seguro que ustedes tendrán muchas amigas que tienen esto desarrollado. Bueno, y estas vendrían a ser algunas de las palabras que son divertidas tal vez, ¿no? Este es un ejercicio que es muy lúdico. Si ustedes tienen acceso, están en las bibliotecas, si tienen acceso a esta diccionaria van a ver que es muy divertida, o sea, que hay partes que dan risa, que lo interpelan a uno, pero también hay unas partes que nos recuerdan que nuestro mundo es un mundo lleno de violencia patriarcal. Y por lo menos, estas dos me interpeló, solo leeré una. Cuerpeo. Aquí yo creo que todas hemos cuerpeado, estoy segura, vamos, si me equivoco, por favor, levante la mano la que no ha cuerpeado. Evaluación constante que hace una mujer del lugar y la situación en que se encuentra para evitar riesgos y protegerse.
¿Alguna no ha cuerpeado por allí en la calle de noche cuando venía? ¿No? ¿Quién no ha cuerpeado? Esa. Esto nos habla de una violencia, ¿no? Hay varios ejemplos aquí que ponen nombre a estas violencias. Entonces, por eso es importante activar la imaginación política feminista. Esto es algo, ¿no? Nosotras somos científicas sociales, pero no tenemos que ser científicas sociales esquemáticas en un sentido tradicional de lo que es la ciencia, ¿no? De que estar aquí así formal, lejano, distante, objetivo, ¿no? Podemos también ser científicas sociales valiéndonos de nuestras experiencias encarnadas, que son experiencias muy valiosas, porque han estado silenciadas, invisibilizadas, borradas, ¿no? Entonces, hay que comenzar por apalabrarnos, ¿no? Por eso lo ponía en el título, es importantísimo apalabrarnos, una palabra inventada, ya lo voy a apalabrar, ¿no? Nando, si me ayudas. Y ni yo veo desde aquí mi propio escrito. Bueno, y claro, iba un poco de esto, con lo que quería comenzar, ¿no? Pues el no enunciar las violencias que sufrimos genera además un problema. Y es que hay una discontinuidad de la experiencia, hay una ruptura de la memoria. Si no contamos esas violencias, si no las apalabramos, no creamos retóricas sobre esas violencias, parece que cada vez que nos pasa una de nosotras, nos pasa a una de nosotras. Parece que no es algo estructural, ¿no? Parece que no le ha pasado a nuestras madres, a nuestras abuelas, ¿no? Que genera una discontinuidad. Entonces, hay un problema también de saltos por no haber nombrado, ¿no? Entonces, a veces uno se siente así como al comienzo de 100 años de soledad, cuando describen que Macondo era tan nuevo que las cosas había que irlas apuntando para decir lo que uno quería que la otra persona viera, ¿no? Porque el mundo era tan nuevo que las cosas no tenían ni siquiera nombre. Entonces, el mundo de la experiencia femenina es muy nuevo. Estamos en un Macondo todavía muy, muy originario, ¿no? Entonces, yo las invito a que pues hagan una quedada entre amigas e inventen palabras, ¿no? Esto es parte de la imaginación feminista. De hecho, mañana, por ejemplo, hay una actividad que es la de hacer pancartas, ¿no? Allí con el movimiento feminista de Salamanca. Y hacer pancartas realmente es un ejercicio de reflexión muy potente, porque uno tiene que condensar una idea, ¿no? Apalabrar una idea, una experiencia, ¿no? En muy pocas palabras. Y es un ejercicio muy creativo, que además nos permite sentipensar, que es parte también de la charla de lo que quiero hablarles hoy, ¿no? Nos permite no solamente hacer reflexiones desde el pensamiento, desde lo lógico, desde lo racional, ¿no? También podemos hacer reflexiones desde lo emocional. Cuerpear, por ejemplo, ese fenómeno, ¿no? Esa experiencia que mencioné aquí, cuerpear es producto de una reflexión que hacen estas compañeras, que no es necesariamente una reflexión racional, lógica, ¿no? Sino que es parte de una reflexión encarnada, que toma emociones, ¿no? Como principio. Cuando uno dice, es que yo ahí estaba cuerpeando, lo que uno está diciendo es que ahí me sentí miedo, sentí algo. No fue que yo necesariamente percibí, o sea, no es una reflexión propia del pensamiento lógico, ¿no? Sino es también algo que pasa por el cuerpo, que pasa por la emoción, ¿no? Eso es ese sentir pensar, ¿no? Pero no solamente se trata de hacer ejercicios como este, que son muy lúdicos, ¿no? de apalabrar, sino también esto va de imaginar retóricas que sean nuestras, de imaginar discursos, de imaginar cuentos que puedan hablar de nuestra experiencia, porque, bueno, yo tomo mucho como referente a la antropóloga Rita Segato, y ella señala que hay en curso un proyecto histórico patriarcal,
¿no? La violencia contra las mujeres es parte de un proyecto histórico. ¿Y por qué parte de un proyecto histórico? Pues porque no es parte de la biología, no está en el ADN biológico de nosotros como sociedades, ¿no? Y por eso necesita retóricas que le justifiquen. Voy a intentar explicarme un poco con esto. Cuando algo es biológico y natural, como puede ser respirar, no necesita mitos que justifiquen por qué tenemos que respirar, no necesita mitos que justifiquen la respiración como tal. ¿Por qué? Porque es un acto biológico natural. No tenemos como sociedad necesidad de generar discursos que hagan que a todos nos parezca lógico respirar. En el caso de la violencia machista, como la violencia machista no es algo natural, sino que es parte de un proyecto histórico de una civilización, sí necesita retóricas que justifiquen esa violencia, ¿no? Sí necesita mitos, sí necesita discursos que justifiquen que esa violencia es necesaria para la sociedad, ¿no? Por eso se habla de que es un proyecto histórico con retóricas. ¿Cuáles son las retóricas? Por ejemplo, la que acabo de contar sobre Adán y Eva. Eso es una retórica que justifica la violencia patriarcal, ¿no? Pensemos, es que no nos tenemos que ir lejos, pensemos en mitos como la caja de Pandora también, ¿no? Mitos muy cercanos, muy conocidos. Pero es que no los tenemos solamente en nuestro mundo occidental, ¿no? Sino que también en comunidades, en pueblos, comunidades originarias hay un montón de mitos. Los Baruya tienen un mito, ¿no? Las mujeres les tuvieron que robar la flauta, que era este instrumento preciado, porque pues, las mujeres no sabían comportarse, ¿no? Y los hombres tuvieron que... Entonces se justifica a través de mitos por qué tienen que ejercerse violencia sobre nosotras. Entonces, otra parte del ejercicio que tenemos que hacer, o otra de las estrategias micropolíticas que podemos desplegar, ¿no? Para desde nuestros espacios cotidianos luchar contra la violencia patriarcal, es la de generar retóricas que sean nuestras, ¿no? Crear cuentos, crear mitos, crear historias entre nosotras. Bueno, crear mitos es más complicado, pero crear historias, crear poemas, crear microrelatos, ¿no? Aquí la urgencia es crear. Y la urgencia es crear desde otras formas de expresarnos, desde otras formas de diálogo. Porque es verdad que a nosotros las cifras de la violencia de género nos golpean mucho, ¿no? y nos hacen reflexionar. Pero no podemos todas dedicarnos a sacar cifras, ¿no? También desde nuestros propios espacios, con nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestros colegas, nuestros amigos, podemos generar espacios distintos, ¿no? Y para eso pues tenemos que desplegar un conjunto de estrategias. Entonces, una estrategia es apalabrarnos, otra es crear retóricas nuestras, y hay una que también me parece muy interesante, que es la de deformar el lenguaje. Si puedes pasar la diapositiva. Y cuando hablamos de formar el lenguaje, traigo aquí un pequeño ejemplo de una palabra. Este ejemplo lo recoge una socióloga, la socióloga Gracia Trujillo, en un libro nuevo que es el Feminismo Queer, donde recoge la evolución o el cambio de la palabra queer en el contexto aquí de España, ¿no? Y entonces... bueno, pongo este título así, de formar lenguajes, con un jejeje en medio, ¿no? Formar lenguas o deformar lenguajes, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres, a mí el feminismo me ha metido en muchas luchas, me ha metido en muchas batallas, donde he recibido mucha violencia también, ¿no? El feminismo a veces nos pesa, ¿no? Tener estas gafas violetas es un peso, nos carga, es doloroso, es frustrante. Estamos llenas de rabia, una rabia muy válida, una rabia muy movilizadora. El año pasado, no recuerdo si fue en la del 8M o en la del 25 de noviembre, pero en la marcha estaban las compañeras de delante cantando y atrás había un grupo. Era reducido, pero había un grupo con un megáfono
diciendo, no, es una fiesta, nos están asesinando, ¿no? Y entonces, claro, al grito de este megáfono la manifestación se fue apagando. Y lo que había sido una fiesta feminista en el inicio, pues se tornó un poco más oscura. Yo no digo que no deba ser esto una lucha, porque la lucha feminista es una lucha, ¿no? A mí la teoría no me ha protegido del dolor, la teoría feminista. Me ha ayudado a comprenderla, pero la violencia que he sufrido no se ha mitigado, ¿no?, a partir de la teoría, pero ayuda. Y que si yo no tuviera espacios de contingencia, cuando hablo de espacios de contingencia hablo de espacios de cuidado, de espacios con compañeras que nos escuchan, que nos entienden, que nos protegen, que nos cuidan, ¿no? Si una no tuviera esos espacios de contingencia, esto se vuelve insufrible. Esto sería una tristeza para llorar. Entonces pongo el jejeje porque también hay experiencias divertidas y lúdicas en esto del feminismo, ¿no? Y una muy divertida me pareció que la recoge Gracia Trujillo cuando habla del tránsito que ha hecho la palabra queer aquí en España, ¿no? La palabra queer, bueno, saben que es un anglicismo, ¿no? Lo tomamos del inglés y hace referencia a todo eso que está fuera de la norma cis heterosexual, ¿no? Todo lo que está por fuera, todas esas disidencias que desbordan esa pauta de lo cis heterosexual, pues son consideradas lo queer, un montón de cosas, ¿no? Caen en un saco, ¿no? Pero bueno, esta palabra queer, que inicialmente pues se escribe como en inglés, queer, ¿no? Q-U-E-R, pues ha sido apropiada, ¿no?, por el contexto español, porque esto es algo muy de España, ha sido apropiada aquí en España, y ahora podemos ver la grafía queer, ¿no?, así como suena, C-U-I-R, queer. Pues a mí me gusta porque significa que esa palabra la estamos tomando y la estamos sintiendo nuestra, ¿no? Está expresando algo de acá. Y vino un compañero andino, un compañero, ya no recuerdo si, me parece que es peruano, que es Diego Falconi, que trabaja en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma, y él dijo, sí, pero es que a mí todavía se me queda corto lo queer. Yo es que soy queer, ¿no?, con Y, y es la tercera transformación o deformación que sufre la palabra. ¿Por qué? Bueno, él es un hombre, se identifica como un hombre marica sudaca, así como se presenta, y claro, no sé si saben que el cuy, así escrito, como el queer, pero sin la R, como el último, el cuy es lo que aquí llaman el conejillo de Indias. El conejillo de Indias, ¿no? Es ese cuy que es un animalito de las Indias, ¿no?, de América Latina, que ha sido utilizado pues para experimentos en la industria, sobre todo cosmética y farmacológica, ¿no? Es un individuo, es un ser, perdón, para experimentos. Entonces, Diego Falconi dice, pues yo no soy ni queer de la primera ni queer de la segunda, yo soy el queer escrito como la tercera, porque yo soy un marica sudaca, ¿verdad? Y quiero reivindicar también mi territorio, quiero reivindicar también mi espacialidad. Y a mí esto me parece un ejercicio precioso e interesante, ¿no? Vean todo lo que, si ustedes ven escrito queer en un texto, como la última grafía, ya saben todas las transformaciones que ha tenido esta palabra, todo el enriquecimiento que ha tenido, ¿no?, a través de su transformación, de su uso, de su reflexión, de esa teorización, de esa creación de retóricas nuestras, retóricas de las disidencias, ¿no? Entonces, de esto va nuestra misión como científicos y científicas sociales, va también de esto. Todo esto había sido como muy dejado de lado, ¿no? Y como decía Pura al comienzo, yo es que aprendo muchísimo en mis espacios de contingencia, donde están compañeras jovencísimas, ¿no?, que me enseñan muchísimo, me enseñan todas estas cosas. Esto no lo sabía yo, a mí nadie me lo dijo, me lo dijeron ustedes, ¿no?, me lo dicen en las aulas, ¿no? Entonces, bueno,
es curioso, pero esta idea de deformar, de transformar, de quitar la forma que está estática, es una vía libertaria. Deformarnos nos da mucha libertad, ¿no? Volvernos monstruas nos da mucha libertad. El otro día también leíamos un cuento de una compañera ecuatoriana, cuyo nombre he olvidado, lo recordaré, María Fernanda Ampuero, de una compañera que tiene un libro que se llama Pelea de Gallos. Y en ese libro, Pelea de Gallos, que es un compendio de cuentos, hay un cuento que se llama Subasta. Y en Subasta, no voy a contar el final, pero en Subasta básicamente han secuestrado a unas personas, estas personas son secuestradas y las están subastando, ¿no? Por eso se llama subasta. Entonces, es muy distinto a cuando subastan a un hombre que a cuando subastaban a una mujer. Cuando subastaban a una mujer, esta mujer sufría previamente una violencia muy grande, ¿no? Y entonces, cuando le toca a la protagonista ser subastada, ella se transforma en un monstruo, utiliza una estrategia de deformación, no voy a decir cuál, pero ella se transforma, ¿no? Hace algo con su cuerpo que la transforma, que la hace no deseable, ¿no? Entonces, ¿cuántas de aquí no han tenido que transformarse, que volverse no deseables, que performar una no deseabilidad para escapar de la violencia, ¿no? Desde utilizar estas ropas anchas, puede ser, ¿no? Como una estrategia para esquivar la mirada sexualizada masculina, ¿no? O llevar las llaves aquí entre los dedos, ¿no? Es una forma de ortopedia que nos vuelve monstruas, ¿no? En caso de una agresión, ¿no? Tenemos que deformarnos, transformarnos también desde el cuerpo para evadir la violencia. Y deformar el lenguaje es también deformar el cuerpo, deformar el lenguaje genera vías libertarias. Son formas también de hackear, de desobedecer a este sistema que claramente es un sistema errado, que es un sistema que no es amable con nosotras, ¿no? Entonces, a veces es necesario incomodar para transformar, ¿no? La incomodidad es un valor también feminista. Necesitamos incomodar en ciertos espacios. Tengo compañeras que dicen, bueno, yo entro y digo, hola a todes, para que los señores de turno se levanten y se marchen o ya, ¿no? Eso es incomodar para transformar, eso es incomodar para generar espacios amables para nosotras. Bueno, y ¿cómo voy de tiempo, Nando? Que no... 20, 25 minutitos. Vale, bueno. Y hasta ahora, desde estos espacios, desde las universidades, desde las academias, pues hemos utilizado unas formas de relacionamiento que son unas formas muy masculinas, ¿no? Le decía a Nando, yo es que no voy a dar no quiero estar en este espacio, no quiero dar una charla formal, me incomoda estar aquí, sentada no podría estar de ninguna manera, me incomoda porque siento que esas son formas de relacionamiento muy patriarcales, ¿no? Con unas distancias, toda la distancia, la formalidad, todo esto forma parte del ADN patriarcal de las instituciones. Las instituciones tienen, el género no está solamente en los cuerpos, ¿no? El género está también en las instituciones. Piensen en el Estado, piensen en las academias, en las universidades, piensen en la burocracia, ¿no? Todo esto tiene un ADN que es un ADN patriarcal, un ADN masculino. Para ocupar estos espacios, ¿verdad? Tenemos que masculinizarnos un poco, ¿no? Tenemos que dejar la cercanía o ciertas formas de relacionamiento que son más asociadas hacia el mundo de lo femenino, alejarnos de eso y convertirnos un poco en el ideal de un académico, por ejemplo, ¿no? Que es performar una seriedad, una lejanía, una autoridad. Pero a veces eso también genera mucha violencia, ¿no? Ese distanciamiento violenta también desde las aulas, ¿no? Y algo que ha sido muy censurado
y ha sido censurado porque se ha considerado muy femenino, es el mundo de las emociones, ¿no? En este reparto dicotómico de cualidades que nos han hecho, pues a los hombres se les otorgó el mundo del pensamiento, de lo lógico, de lo racional, y a nosotras se nos otorgó el mundo pues de lo emocional, de los sentimientos. Y como todo lo nuestro es malo, es lo secundario, lo que no es válido, pues los sentimientos han quedado aislados de estos espacios, que son espacios con ADN patriarcal, ¿no? Venir aquí a decir que yo no solamente pienso, sino que estoy sentipensando, es una ruptura con la forma tradicional en la que se ha pensado que debe ser la ciencia, ¿no? Que debe ser la academia. Entonces, aquí, Nando, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, bueno, yo tomo un concepto que lo usa un sociólogo colombiano, que lo recomiendo mucho, que es Orlando Falsborda. Él dice que como científicos sociales no podemos simplemente pensar, sino que tenemos que sentipensar, ¿no? Las necesidades de los otros, que para hacer antropología aplicada, que para hacer ensayos de acción, tenemos que no solamente pensar, sino sentipensar en esas comunidades, ver cómo ellas viven, piensan, ¿no? Ir más allá de lo que el pensamiento lógico y racional nos diría, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por legitimar las emociones, darles valor como una forma de reflexión, que tengan las emociones un valor cercano, semejante al valor que se le da al pensamiento, ¿no? No sé si se dice aquí, pero en Venezuela hay un dicho que dice así: en cojeras de perro y lágrimas de mujer no hay que creer. ¿Hay algo parecido aquí? No. Bueno, menos mal. ¿De qué va este dicho? Pues de que las emociones no tienen valor, no se les puede dar credibilidad, y además las emociones son de las mujeres. Los hombres no tienen derecho a emocionarse, ¿no? Esto también, los hombres también son víctimas del patriarcado. Recuerdo que en una clase de interseccionalidad, donde hablábamos de privilegios y vulnerabilidades, un compañero dijo: es que a mí, claro, el ser hombre me da muchos privilegios, pero a mí me duele a veces. Y no sé, no tengo espacios de contingencia, no tengo amigos con quien poder acercarme y llorar y manifestar mi dolor. Ser hombre también me ha aislado mucho, me ha hecho muy solitario, ¿no? Los hombres también son víctimas de este patriarcado, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones no les son permitidas. Puede que les sean permitidas las grandes emociones en el sentido de premios y el arte, deleitarse ante el arte, ¿no? Pero las emociones cotidianas, pequeñas, ¿no? Ese es un mundo para ellos que está muy restringido, ¿no? Que está muy censurado. Y eso tiene que ver con estas pedagogías de la crueldad de las que hablaba Rita Segato, ¿no? A los hombres se les socializa para ser crueles, ¿no? Para generar estructuras psicopáticas donde no sientan empatía con el dolor, ¿no? Y eso es parte de ese proyecto histórico de las cosas, ¿no? Que no solamente lo tienen los hombres, también lo tenemos las mujeres, las disidencias. Cuando hablamos de las pedagogías de la crueldad, estamos hablando de unas pedagogías que nos enseñan a transformar lo vivo en muerto, ¿no? A quitar la vida de las cosas. Es lo que pasa con la rapiña que hacen los hombres con el cuerpo de las mujeres. No las ven como individuas, no las ven como sujetas, las ven como cosa. Hay una cosificación del cuerpo femenino. Pero por eso también digo que hay que ir más allá. Yo no hablo solamente de violencia contra las mujeres, sino es violencia patriarcal, ¿no? Y yo creo que una postura muy amplia es la del ecofeminismo. Esa misma cosificación que hacemos con el cuerpo de las mujeres, la hacemos con los territorios, con la naturaleza. Hemos despojado a la naturaleza de su vida, ¿no? de su valor.
La misma dinámica extractivista que es la que hace que se violente a las mujeres, la misma dinámica de rapiña, es la que opera con los territorios, ¿no? Nos sentimos o educamos a individuos para que se sientan legítimamente válidos para ir allí y hacer un extractivismo, contaminar el agua, utilizar el agua, desviar los ríos, ¿no? Es como la misma lógica, es el mismo proyecto histórico de cosificación de la vida, ¿no? Y claro, esta socialización de las pedagogías de la crueldad, que son las que enseñan la cosificación, empieza desde muy, muy pequeños. Es increíble. El otro día estaba en Burgos, en la Plaza Mayor, y había un grupo de chicos pequeños, ¿no? Y entraron a una tienda de chuches y salieron y estaban jijiji, jajaja, eran pequeñitos, ¿no? Y claro, empezaron a decir, bueno, yo me robé no sé cuántos, unos dulces que tenían allí, yo me robé no sé cuántos, y el otro sacaba, y yo no sé cuántos, y empezaron a comparar a ver cuál era el que había robado más chuches, ¿no? Y al que había robado menos, bueno, tratándolo mal, ya saben, ¿no? Estas dinámicas, esta socialización, que es una socialización de rapiña. Ahí lo que se está enseñando es a rapiñar, ¿no? A que el mundo está ahí, dispuesto a que nosotros, los más vivos, vayamos y lo saquemos, ¿no? Es ese extractivismo, es esa rapiña, que es la rapiña, que es una rapiña que además genera holgorio, ¿no? Porque esos chicos estaban allí, pues, muy contentos, diciendo cuál era el que más había robado, ¿no? Allí. Ese es el holgorio que vio el juez de la manada, ¿no? Esa misma actitud, ¿no? Esa misma rapiña, ¿no? Entonces hay una pedagogía de la crueldad que opera desde muy pequeños en nuestra sociedad, y las mujeres también, obviamente, pasamos por ese filtro de esas pedagogías de la crueldad. ¿Y qué podemos hacer contra las pedagogías de la crueldad? Empezar a sentir, empezar a emocionarnos, empezar a validar las emociones, ¿no? Parece que emocionarnos ha sido algo malo, que sentir, que vincularnos, que sentir ternura, ¿no? Ha sido algo malo. Pues no, por eso las compañeras zapatistas, por ejemplo, hablan de la necesidad de una ternura radical, la ternura radical como proyecto político, ¿no? Sentir ternura y manifestarlo, eso es necesario. La agresividad ha sido la política que ha regido muchos de estos espacios, ¿no? Siempre decimos que el que da el golpe más fuerte o el que habla más duro, ese es el que triunfa. ¿Por qué no podemos imaginar otras formas de relacionamiento? ¿No? Desde nuestros espacios diarios, desde nuestras aulas, desde nuestra casa, nuestros pisos, donde estemos, ¿no? Intentar vincularnos a través de eso, de la ternura. Entonces, hay que comenzar legitimando o validando las reflexiones que emergen de las emociones. Y ya estoy por acabar, Nando. No te preocupes. Sí, pasa a la siguiente, por favor. Sí, y hace un par de días me encontré con este poema, ¿no? Que se llama Evolución, que dice así, es de José Jiménez Lozano, no sé si te conocen, pero este poema dice así: pequeño gorrioncillo, has sido dinosaurio. Te doy las gracias por ser ahora tan minúsculo. Bueno, saben que las aves evolucionaron, ¿no? Según las teorías de la evolución, las aves de hoy día pues vienen de los dinosaurios, su parentesco es con los dinosaurios. Entonces, a mí me interpeló mucho este poema que se llama además Evolución, ¿no? Porque siento que es hacia allí, hacia donde hay que ir. Ahora que estamos de campaña de juguetes, uno va por los pasillos de juguetes y ve los nombres de los juguetes de los chicos. Maxi, Turbo, ¿no? Todo así como muy expansivo. Mientras que los juguetes de niñas son Mini, Magic, Fluffy, ¿no? Así todo muy diminuto, muy pequeñito, muy, ¿no? Recogidito, ¿no? Entonces parece que hay un libro que se llama La belleza de lo pequeño, que es donde me encontré con esta perla,
¿no? Que habla de volver a lo pequeño, a lo íntimo, a las pequeñas felicidades, a la ternura, a otros espacios, ¿no? Ir de ser dinosaurios, porque entiendo que aquí dinosaurio lo relaciona con algo violento, con unas formas de relacionarse eso más agresivas, ir de eso al canto de un gorrión, ¿no? A una forma más cercana, más, es que podemos vivir bien, ¿no? Podemos tener aspiraciones tal vez más pequeñas, ¿no? De relacionamiento, podemos ver el mundo de otra manera. Y esto tiene que ver también con el giro ontológico, ¿no? Con las ontologías. Por mucho tiempo hemos considerado que vivimos todas en la misma realidad, que estamos todos en la misma realidad. Pero es que esto no es así, ¿no? Esto es lo que voy a hacer es un poco una crítica al multiculturalismo, ¿no? Porque hemos dicho, bueno, todos vivimos en la misma realidad, pero tenemos visiones culturales distintas de una misma cosa, pero la realidad es igual para todas. Pero ¿y si no fuera así? Si realmente una comunidad andina que considera que su río, ¿verdad?, es su pareja o es su familiar, ¿no? Esa es otra realidad, eso no es una diferencia cultural, es otra realidad, porque realmente ese río es parte de sus seres íntimos. Es una ontología diferente, es una forma de estar, de ser en el mundo completamente distinta. No estamos hablando de posturas o ideas diferentes, estamos hablando de un mundo que es realmente otro, ¿no? Entonces, tenemos que crear un mundo otro. ¿Por qué? Porque el proyecto civilizatorio que tenemos hoy día nos ha llevado a una catástrofe climática ecológica. Yo creo que del 2050 en adelante esto es horroroso, ¿no? Tenemos un sistema que es un sistema regido por una violencia patriarcal, por eso lo digo así, que ha rapiñado el ecosistema, ¿no? Que ha destruido los ecosistemas, y es que no vamos a sobrevivir. Ya no se trata solamente de que nos están matando a nosotras, se trata de que estamos matándolo todo, que estas pedagogías de la crueldad se nos han ido de control, ¿no? Y están matando la vida entera. Entonces hay que pensar otros mundos, definitivamente, ¿no? Y un poco en esa línea era que yo pues, quería traer mis reflexiones. Hay que pensar de forma comunitaria. Es verdad, el Estado tiene mucho que hacer. Yo no digo que el Estado no tenga políticas, no necesite generar más políticas públicas, ¿no?, para defendernos, otras políticas medioambientales, pero nosotros desde nuestros espacios, que son los que tenemos que actuar también, ¿no? Y parte de esa actuación viene, creo yo, en que es urgente convertirnos de alguna manera en gorrioncillos. Es urgente, y es urgente validarlo también, decir, esta es una vía válida y necesaria para el planeta, ¿no?, para la vida en sí misma. Bueno, me estoy extendiendo mucho, pero... ¿ah? Sí. Entonces, claro, hay mucha relación entre el feminismo y las posturas ecológicas. Yo diría incluso que son lo mismo, que esto está estrechamente vinculado. Y hay un error, y esto lo menciona una antropóloga española que es Yayo Herrera. Dice, realmente no es que nosotros, porque hay un discurso que dice que somos una plaga, que somos una especie que es una plaga en el planeta, ¿no? Somos una plaga. Pero dice Yayo, realmente es esta civilización, este modelo civilizatorio el que es una plaga. Porque el planeta, aunque ya vivíamos nosotros como especie en este planeta, hemos vivido por miles de años y no habíamos generado una catástrofe ecológica. ¿Cuándo empezamos a generar la catástrofe ecológica? A partir del modelo industrial, de desarrollo industrial, a partir del uso desaforado de los combustibles fósiles, a partir de la posibilidad de extraccionismo industrial que nos dieron esos combustibles fósiles, nos dieron esas máquinas, ¿no? Es este modelo civilizatorio, este actual que tenemos, que es muy nuevo, además, el que está destruyendo la vida, el que está destruyendo el planeta. Entonces,
hay que buscar maneras de escapar, de salirnos de esto. Y obviamente, bueno, nuestras posibilidades son limitadas. Realmente tampoco es que podemos hacer grandes transformaciones, podemos intentarlo de todas maneras. Y por eso se habla de una desobediencia capilar, no de una gran desobediencia, una gran revolución, porque tampoco sabemos hasta qué punto podamos movilizar eso, ¿no? Pero sí podemos movilizar el mundo a través de pequeñas desobediencias. ¿Qué tipo de desobediencias? Pues, por un lado, reinventarnos fuera del sueño patriarcal. Empezar a aspirar cosas fuera del sueño patriarcal. Yo misma ya me estoy confundiendo. Dije, aspirar cosas. ¿Por qué hay que aspirar cosas? ¿No? Ven, ya no tengo una retórica para explicar lo que quiero explicar. Tenemos que aspirar, ¿qué? Vínculos, ¿no? Aspirar otras formas de felicidad, ¿sí? Alejadas de este proyecto actual, que es un proyecto destructivo, que es un proyecto que ya ni siquiera es invivible para las mujeres. Es invivible para las mujeres. Nosotras cargamos la mochila más pesada, pero es invivible ya para todos, para todas, todes, ¿no? Es invivible. ¿Por qué? Porque esto se va a acabar. Yo soy apocalíptica en ese sentido. Esto se acaba ya en breve, ¿no? Hay que hacer algo. Y hay que hacer algo y hay que disfrutar la vida bien, ¿no? Desde el buen vínculo, desde el buen relacionarnos. Entonces, bueno, reinventémonos, ¿no? Reinventémonos desde posturas feministas, apalabremos, vinculémonos desde otras maneras también. Tengamos genias, tengamos astras. En este libro hay muchas palabras, les decía, para denominar a mujeres en la vida de mujeres, ¿no? Hay una que es la astra. ¿Qué es la astra? Es la mujer que es referente de empoderamiento. Hace un par de días veía en la copistería que está por aquí, en la de la esquina, que tenían unas estampitas de santas, ¿no? Que estaba Rosalía, Madonna y no sé quién más, no sé si alguien las vio. Bueno, esas son las astras, ¿no? Que son unas mujeres que, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo con lo que hacen, pero que son mujeres que van allí rompiendo estereotipos, que nos sirven también de referentes, ¿no? Tengamos unas astras. Tengamos también una mater feminista. ¿Qué es la mater feminista? Pues para mí es Rita, que la he nombrado un par de veces, Rita Segato, ¿no? Una mater feminista es aquella que nos da referentes teóricos para pensar, ¿no? Desde el feminismo. Tengamos referentes que sean mujeres. Cuando hagan los trabajos, citen a mujeres, ¿no? Saboteen el sistema. Vamos a hacer una desobediencia capilar diaria, cotidiana. Lo podemos hacer y podemos divertirnos. Entonces, bueno, tengamos genias, tengamos ídolas, tengamos referentes. Si me ayudas, yo aquí traje esto es un guiño a unas compañeras que están por aquí. Tengamos amigas, ¿no? Tengamos espacios y colectivos de contingencia, espacios cercanos, espacios que cuando suframos una violencia machista pues puedan arroparnos, ¿no? Hay cientos y cientos de palabras aquí también que hacen referencia a esto. Si no tenemos esto, lo dejaremos en el camino. Estoy ahora en un proyecto donde nos están saboteando unas biografías de mujeres que publicamos en Wikipedia, ¿no? Vino alguien allí de turno y dice que las está saboteando, ¿no? Otro usuario. Y a mí me apetecía ya dejarlo. Dije, mira, no me voy a poner a pelear en espacios digitales porque la violencia que tenemos en los espacios offline se está replicando en los espacios online, ¿no? Solamente un 20% de las biografías en castellano en Wikipedia son de mujeres, solo el 20%, muy poco, ¿no? Y hay ¿por qué las mujeres no editan en Wikipedia? Solamente el 11% de las mujeres son editoras en Wikipedia. ¿Por qué? Porque es un espacio muy violento. Yo dije, mira, yo ya en este proyecto no quiero estar porque voy a estar discutiendo con este señor que nos eliminó las biografías, no quiero estar. ¿Qué vino? Vino el acuerpamiento, vino la contingencia, vinieron mis compañeras, oye Elisa, no, recuerda, esto es así, esto es divertido, mira, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, ese acuerpamiento es necesario, ese acuerpamiento es divertido.
La contingencia es lo que da vida al movimiento feminista, es lo que hace que esto, además de lucha, sea también fiesta, ¿no? Porque no podemos estar todo el tiempo cansadas de este proceso. Y bueno, así que yo creo que una forma de desobediencia muy potente es la de vincularnos, es la de crear estos espacios y la de aprender a relacionarnos desde la ternura, ¿no? Desde una ternura radical, en todos los espacios. Nando, si me permites, la última, sí, es esta. Y bueno, lo digo yo, que ya les digo que soy nadie, pero también lo dicen compañeras muy conocidas y reputadas. Esta puede ser una mater feminista, por ejemplo, si a alguna le interesa, Audre. Y ella dice, bueno, que hay que estudiar conscientemente cómo tratarnos con mutua ternura hasta que se convierta en un hábito, ¿no? Que nos salga natural tratar a la gente, a las personas, con ternura. ¿Por qué tiene que salirnos naturales el distanciamiento, lo formal, lo malcarado, lo agresivo? ¿Por qué no puede ser nuestra primera pauta la ternura y luego, bueno, se construyen otras relaciones en función de lo que vaya viniendo, ¿no? Pero ¿por qué la pauta inicial no puede ser la pauta del vínculo afectivo? Y bueno, esto era un poco este es mi speech, así que muchas gracias. Y perdonar que he abusado del tiempo. Para nada, para nada. Muchas gracias a la profesora Manjarrés por la charla. Ahora procedemos al debate. Si quieres, siéntate y yo me encargo de llevar el micrófono a los estudiantes que quieran participar. Como tengo ahora mismo el turno de palabra, me voy a ejercer un poco privilegio para ser el primero en preguntarte. Yo quería preguntarte sobre lo que hablábamos de los términos que se emplean para distintas violencias o distintas actitudes, que no exista un término lo invisibiliza, ¿no? Deja de existir para la cosmovisión. También pasa al revés, ¿no? Cuando en ciertas sociedades tribales tienen palabras para seres fantásticos, pues pasa a ser real para ellos, ¿no? Porque hay un término para ello. Entonces, si no hay un término para ello, como que se invisibiliza. Y yo quería, a colación de lo que habías dicho de la matraquera, la presión social hacia las mujeres para ejercer la maternidad, ahora en invierno llega la típica situación de ir a la típica cena familiar, donde está el típico cuñado de turno que empieza a hacer las preguntas incómodas. ¿Piensas que también el no existir un término para llamar a esto, si tenemos la figura del cuñado que todos conocemos, pero quizás si empezáramos a señalar este tipo de conductas incómodas que no llevan a nadie, lo único que llevan a momentos de incomodidad, ¿se acabarían yendo este tipo de actitudes? ¿Contesto ya? Sí. Bueno, hola, sí. Pues es una pregunta que obviamente no voy a responder, pero voy a lanzar más reflexiones, ¿no? Porque, bueno, es también lo suyo. Como les decía, la teoría feminista no me ha protegido del dolor. Me ha ayudado a entender ciertas situaciones que he vivido, que he transitado, pero no me ha protegido, ¿no? O no ha hecho que no sufra esas violencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pero muy sencillo, el del mansplaining, ¿no? Madre mía, a mí es que todos los días, no sé si porque me ven chiquita, sudaca o no sé, ¿no? Pero yo donde llego es que me hacen un mansplaining enorme los compañeros, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, aquí ya viene el de turno a darme el loque, ¿no? A darme los consejos, lo que deberías hacer para triunfar aquí es esto y esto y esto. Bueno, no sé si les pasa a todas, pero a mí me pasa muchísimo, muchísimo, es increíble. No me deja de pasar porque yo conozca la palabra, pero yo sé que este señor me está haciendo un loque y sé que este señor me está haciendo un mansplaining. Y entonces, tener la conciencia de que estoy sufriendo esa violencia me da herramientas
primero para no sentirme mal, ¿no? Para marcharme, no sé, dependiendo también de quién sea, porque todo esto es un juego también muy estratégico, ¿no? Yo a alguno le digo, mira, me estás haciendo un mansplaining, ¿no? Y si no sabe lo que es, le digo, búscalo en internet y me marcho. Pero eso no se lo hago a todos, claro. Hay muchos que me lo hacen y allí aplico, claro, son estas estrategias también que tenemos que saber desplegar, ¿no? Porque somos seres situacionales. Pero bueno, es que es muy evidente cuando a uno le están haciendo un loque o un mansplaining, ¿no? No sé si a nivel como estudiante yo no lo percibía tanto, pero también yo tengo 35 años. En aquel momento Rebecca Solnit no había acuñado el término mansplaining cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Cuando yo estaba estudiando. Pero ponerle nombre, aunque no nos ayude a evitar que pasemos por esas situaciones, pues ya pone sobre la mesa, ya nos hace conscientes de la violencia que estamos sufriendo y hace que uno despliegue otras dinámicas en relación a esa violencia. Entonces sí, yo insisto, hay que apalabrar, es importantísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Bueno, pues yo tengo otra, así que me parece también muy interesante lo que has hablado, lo que has contado sobre en las marchas feministas que has acudido, cuando hay gente que está más en un ambiente más festivo, mientras hay otra que está, lo que habías dicho, que decía, nos están matando, esto no es una fiesta. Sí. A colación de lo que has dicho al final de tu speech, de vincularnos, de utilizar la ternura, ¿se puede luchar de forma tierna? O sea, ¿podemos luchar de una forma distinta a la belicosidad o la agresividad, ¿no? Porque si buscamos también evitar esta agresividad, también hay que luchar de esa manera, ¿no? Hay que oponerse, pero de otra manera. Sí. Mira, conforme hablabas pensaba, no tenemos retórica para hablar de esto sin utilizar retóricas bélicas, ¿no? Luchar contra el patriarcado. No estamos utilizando una retórica bélica, una retórica que en principio no debería ser nuestra. Efectivamente, tenemos que buscar estrategias para desarticular el patriarcado que nos permitan desarticularlo desde la emoción, desde la ternura. Yo sí creo que es posible. Es complicado y requeriría un ejercicio de introspección muy grande, ¿no? Hace un par de días estaba en una charla sobre el conflicto de paz en Colombia, sobre el perdón en Colombia, y vino una madre a quien le asesinaron en el conflicto a uno de sus hijos, ¿no? Y bueno, esta madre defendía el perdón como estrategia para ella poder seguir adelante también, como una estrategia de ternura, primero para permitir que el país siga adelante, ¿no? Y segundo, también para ella poder tener un espacio para seguir, ¿no? Pero también a raíz de eso hubo un debate muy grande sobre justicia, sobre reparación, que va mucho más allá del sentimiento. Nosotros podemos pelear desde la ternura, perdonar, pero también tiene que haber un aparato de justicia que no puede quedar esto impune, ¿no? No sé, allí tengo dudas, no sabría por dónde hilar esta respuesta, ¿no? Pero sí, yo sí creo que se puede desarticular el patriarcado desde la ternura radical. Si decimos, se puede luchar contra el patriarcado desde la ternura, allí suena raro. Sí, luchar desde la ternura, pues es que es como incoherente. Pero si lo decimos así, podemos desarticular, ¿no?, el patriarcado con la ternura, sí se puede hacer. ¿Sí? El problema está, si se dan cuenta, en la retórica, en los discursos que estamos manejando. Porque parece que ¿quién va a luchar desde la ternura? Qué absurdo esto, la ternura radical, pues cosa de niñas. Ahí está Elisa como una niña diciendo que la ternura. Pero si decimos, hay que desarticular el patriarcado a través de un proyecto histórico que nos vincule
Y ese proyecto histórico, como el proyecto histórico del patriarcado que estuvo regido por la crueldad, pues el nuestro tiene que estar, la crueldad es una forma de vincularse, es una emoción. Pues utilicemos otra emoción. ¿Por qué es más válida una emoción que otra para un proyecto histórico transformador, civilizatorio? Utilicemos la ternura, es muy válido. También quería preguntarte respecto a una situación... Ah, perdón, que... Vale. Sí, voy, te llevo el micro. No, te lo llevo. Quería preguntarte sobre el tema de las nuevas masculinidades, que antes lo nombraste. Bueno, aparte de eso, sobre lo que estaban hablando ahora, sobre la ternura y lo belicoso, es también cómo nos ven a nosotras. Cuando somos fuertes, cuando somos valientes, somos unas desquiciadas o somos unas locas. Entonces, también es difícil luchar de esa posición de ternura cuando es lo que dijiste, es que somos niñas que estamos luchando. Bueno, luchando, no, están dando ese abracito. Joder, pues no, quiero matar, quiero pegar, quiero que sufran en la cárcel todas las personas que han hecho daño a las mujeres. Y es complicado quitarse ese odio y ser tierna. Es muy difícil cuando toda la vida te lo han puesto difícil a ti y a tus compañeras. Pero bueno, el tema ese. Y el de nuevas masculinidades es que me parece que acuñar ese término es difícil porque ¿por qué nuevas masculinidades? ¿Por qué a los hombres se les puede olvidar todo lo que han hecho? Y sé que hay compañeros que luchan por una igualdad y también por el feminismo. Pero es como perdonarles algo que han hecho durante mucho tiempo y desde lo más arriba, desde el gobierno y desde esa posición de poder. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre ese término, nuevas masculinidades. Son los aliados feministas. Bueno, realmente, a ver, me lanzas muchas reflexiones muy interesantes. Yo soy una defensora acérrima de la rabia feminista. La rabia feminista es movilizadora, ¿no? La rabia es constructiva también. Está apagada, así. Hola. La rabia moviliza, construye, ¿no? Ya digo, los espacios de contingencia en los que yo he transitado, distintas asociaciones en las que he estado, grupos, curiosamente todos han surgido, incluso en el que estamos ahora, todos han surgido por la rabia, por unas situaciones de injusticia, de violencia que pues son las que nos han movilizado a crear esos espacios, ¿no? Y curiosamente es una rabia que al final desemboca en un mundo de ternura, porque yo al final he encontrado en esos espacios una felicidad enorme, ¿no? Curiosamente. Y es que no sé quién era que lo decía, pero bueno, ser como agua cuando la realidad es como piedra, ¿no? La realidad es horrible. Y yo insisto en que no tenemos que masculinizarnos. Eso sí, de eso soy una defensora, en no masculinizarnos. Nos han dicho que ser tiernas está mal. Pues es que me da igual, yo quiero ser tierna, aunque eso haya sido típicamente femenino y que lo femenino era malo, pues es que a mí justamente es que me parece bueno por eso, y eso lo defiendo. Y quiero entrar en las instituciones de poder, en cualquier institución, en esta, en donde sea, y seguir siendo femenina en el sentido de la socialización que se me ha otorgado como mujer, porque creo que es buena. Y creo que lo que tiene que cambiar no somos las mujeres. O sea, las mujeres no somos las que tenemos que cambiar, lo que tiene que cambiar es el poder, como lo entendemos ahora mismo. O sea, no entiendo por qué somos nosotras las que tenemos que transformarnos, ¿verdad?
y performar una masculinidad, ¿verdad?, para poder entrar en el poder. ¿No? Es el poder el que tiene que transformarse, el poder tiene que domesticarse, en el sentido de volver a esas esferas del ámbito doméstico que habían sido esferas relacionadas con las mujeres, con lo femenino. Entonces, es muy válido ponernos furiosas, la rabia es preciosa también, es una emoción muy válida, pero el hecho de que sea una emoción válida es que ya la rabia está muy legitimada en nuestra sociedad. La rabia es muy legítima, ¿no? Para nosotras no, pero la rabia como emoción es legítima. Lo que no es legítimo es la ternura. Viene, no sé, una ministra aquí toda tierna y tal, eso no es legítimo. Decimos, uy, ¿a esta qué le pasó? ¿No? ¿Por qué está así? Esta no puede gobernarnos, porque viene aquí, nos va a gobernar una persona tierna, dócil, ¿no? Nos parece extraño. Entonces, lo que tiene que cambiar es la manera en que entendemos el poder, cómo el poder tiene que ejecutarse, no cambiar nosotras. Eso yo diría que es un error. Y sobre las nuevas masculinidades, pues ahí no lo sé, yo creo que es muy distinto en Europa, pero yo soy venezolana y siento que el feminismo allí es mucho más comunitario y que los compañeros se implican mucho más porque hay defensa de la tierra, ¿no? Y la tierra nos importa a todos, a todas. Hay como metas colectivas, metas comunitarias que hacen que tengamos un tejido reticular en comunidades distintas y que podamos proyectarnos juntas, juntos, juntes, ¿no? De otra manera. Yo eso aquí, pero es que yo soy un outsider en España. Tengo muchísimos años, pero sigo siendo un outsider. No sé cómo son los compañeros y algunos compañeros que he visto son más del aliado, el aliado feminista, que, ¿no? Sobre todo es curioso, pero en los espacios de la izquierda todavía hay mucho camino por andar, todavía hay mucha masculinización, ¿no? Todavía parece que pesa más clase, por ejemplo, que género para los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí como unas disputas que sí, que entiendo tu frustración. Yo sí creo, ya no que es posible, sino que es obligatorio, porque digo, yo soy apocalíptica en el sentido de que esto se acaba. Los compañeros o performan nuevas masculinidades o es que ellos mismos están condenados al mismo destino que todas nosotras, ¿no? Entonces, habrá que socializarlos distintos. Vale, y sobre otro tema que es la discriminación positiva. Yo creo que debe haber espacios en todos los sentidos, ya con nosotras o con personas con discapacidad, en los que deban de tener sus espacios. Tú hablas de espacios de contingencia y no entiendo por qué causa tanto revuelo esto, por qué no lo entienden. A ver, que tampoco entienden que debe haber un consentimiento en una relación sexual, que debe ser algo como muy difícil de entender para ellos, pero ¿por qué causa tanto revuelo que haya discriminación positiva? No. Aquí me tocas a una figura. Lo de la discriminación positiva sí es un debate agotador. Yo soy una defensora porque sí creo que son necesarias en este momento. Hay tanta desigualdad que son mandatorias, ¿no? Para que comencemos a ocupar los espacios, sobre todo esos espacios de ADN patriarcal masculinizados, ¿no? De la burocracia, de los espacios de poder. ¿Por qué no lo entienden? Pues por la misma razón que no entienden que hay violencia patriarcal, o sea, que hay tanta… Bueno, sí, son lo que decíamos antes, ontologías distintas, ¿no? Ellos viven otra realidad, ¿no? Y nosotras en otra. Yo es que, vamos, o tengo las gafas muy afinadas, pero todos los días veo mucha violencia de género a mi alrededor, mucha violencia patriarcal. Y que venga alguien y que me diga y me sostenga y de verdad lo crea, que no hay violencia
que no hay discriminación, es que de verdad son dos realidades distintas, lo que decíamos antes, ¿no? No tiene nada que ver, no son interpretaciones del mundo, son realidades ya completamente distintas. El problema de las cuotas es que también, claro, ha habido ejercicios de discriminación positiva que han sido muy caóticos, ¿no? Un ejemplo siempre es las universidades en Brasil, donde se daba, bueno, no específicamente para mujeres, pero sí para, bueno, otras minorías, ¿no? Otros grupos, ¿no? Personas afrodescendientes, personas también de pueblos originarios, y entonces comenzó un mundo de falsificación de identidades, ¿no? Se presta mucho para la picaresca. También como sociedad tenemos que aprender mucho, pero no por eso se tienen que desechar estas políticas públicas. Ya digo, nosotros desde la micropolítica podemos hacer cosas, pero el Estado tiene que hacer cosas, o sea, porque esto es necesario y lo más sensato es hacer cuotas, yo sí que lo creo. También es agotador en el sentido de que, lo voy a decir aquí abiertamente, pero yo a veces estoy en tribunales, en cosas por cuota, ¿no? Porque no hay otras compañeras, bueno, ¿no? Y entonces está uno ahí sintiéndose la cuota, ¿no? También para una eso también pesa, ¿no? Porque dice, bueno, y si no estuviera la cuota, obviamente yo no estaría. Recuerdo también, bueno, no, esto no lo voy a decir, nada, lo dejo ahí. Pero sí, yo también creo, soy defensora del sistema. El síndrome del impostor, bueno, de la impostora, que al final nos hacen creer que no debemos estar ahí, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no soy igual de válida? Y, vale, hay una cuota, pero es que soy la mejor para estar ahí. O sea, no debemos de sentirnos inferiores, ni mucho menos. O sea, sí. Sí. Claro, y justamente, bueno, cuando Nando me invitó a mí, yo le dije, ¿pero qué me vas a invitar a mí a dar esta charla? Que el año pasado la dio Soledad Murillo, que es un mujerón que pinto yo ahí. Se lo dije a Nando y me dice, Nando, deja tu síndrome de la impostora. Pero es que va más allá de eso. Es que yo no quería dar una charla al uso tampoco, formal, así porque digo, también me parece que eso son parte de esas reproducciones de estructuras patriarcales, ¿no? Entonces decía, ya no es solamente que se me monte encima lo de la impostora, ¿no? Que está muy bien poner nombre, lo del síndrome de la impostora es apalabrar, es un ejercicio de apalabrar, sino que también además se me solapa con mis propios proyectos políticos personales, ¿no? La tentación de ser una académica formal así está todos los días comiéndome la cabeza, porque claro, si uno quiere pues hacer una carrera mediana, pues tiene que jugar el juego del ADN patriarcal, ¿no? Con la performatividad y las formas de relacionamiento que eso implica, ¿no? Entonces sí, para ocupar estos espacios es que se nos van solapando un montón de cosas. Vale, está la cuota, voy a ocupar ese espacio, pero uno, ¿cómo lo voy a ocupar? ¿No? Lo voy a ocupar por cuota, ¿no? O sea, por rellenar el espacio, que a veces también es necesario, porque mi tribunal de tesis, personas cercanas, queridas, pero todos hombres, ¿no? Claro, un ambiente completamente masculino, ¿no? Completamente masculinizado. Habría estado bonito una cuota allí, una cara femenina. A mí, yo soy muy de este mundo, tengo hermanas, soy lesbiana, o sea, a mí el universo femenino me hace sentir segura, ¿no? Habría estado muy bien aunque fuera, que seguramente no habría sido por cuota, porque hay montones de mujeres aquí que muy capacitadas y preparadas, ¿no? Pero entonces sí, esto es importante también es importante ocupar el espacio simplemente por cuota, ¿no? Para dar una seguridad a esas compañeras, para ser medianamente un referente. Eso también es, ya solo eso, ya lo merece.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Yo me giro por si acaso. Pues muchas gracias a la profesora Manjarrés Elisa, ya después de esto, claro, me queda mejor, ¿no? por darnos la charla tan interesante que nos ha dado y también en lo personal también por la iniciativa a venir y por haberse prestado a ayudarnos. Muchísimas gracias. A ti, Nando.